Shalom, shalom, saludos para todos que nos puedan escuchar. Hemos llegado a nuestra porción semanal. En esta ocasión estamos en la lección de Yucatán. Yucatán es una porción que está en el libro de Números 19:1 hasta el 22:1. Aquí tenemos esta porción. La semana pasada estuvimos transitando por la porción de Coré, una porción que tiene mucho, y esta viene como a darle esa continuidad a esta paracha de Coré. Así que si no ha visto esta porción de Coré, la puede encontrar en nuestra play, dicha porción, y así ponerse al corriente para poder entender un poquito acerca de la continuación o de esta porción que es Yucatán, cómo es que lleva la secuencia. Así que esta porción nos trae algo interesante de esta, y nos abarca muchos temas muy especiales, por decirlo así. Significa leyes, ¿verdad? Esta porción ética o decreto, y nos habla acerca de la vaca roja de Miriam, ¿verdad? Y nos habla del liderazgo con relación a Moisés. Así que nos da una explicación acerca de cómo lo puro y lo impuro deben de ser purificados a través de la vaca roja y la ceniza con el hisopo, untando el hisopo con ceniza de la vaca roja, cómo se podían sanar las personas impuras o que estaban contaminadas, vamos a decirlo así. Así que esta conexión de la vaca roja tiene mucho, pero muchos estudiosos se preguntan acerca de su conexión de la vaca roja con el resto de las escrituras, y muchos de ellos concluyen que no tenemos que entender, sino hacer, que fue lo que el pueblo dijo: haremos y después entenderemos. Algo muy contrario a lo que nos enseña la Cábala, que ella no habla es de que tenemos que tratar de entenderlo todo y de preguntarnos todo lo que nosotros queramos saber. Así que aquí hay como un poco de contradicción, que tanto esta porción como las dos preguntas que Coré le hizo a Moisés. Una fue acerca del talí, el manto de oración, que sea todo azul, debe de tener fleco en las cuatro esquinas, y como una casa que esté solo llena de libros sagrados necesita mesusa. Fueron preguntas que hizo Coré, y tuvieron tal vez no una respuesta tan explícita, al igual como tampoco lo tuvo la vaca roja. Así que en esta conexión se nos muestra estos parámetros, y son analizados las dos preguntas de Coré, ¿entiendes? Que la vamos a poder ver al estudiarla en profundidad, que en realidad estaba diciendo que no era más importante la razón por la cual el creador no había dado los preceptos, que vamos a decir, no me interesa transformarme, le transfiero toda la responsabilidad de mis acciones al creador si las cosas no caminan de la forma que yo quiero, ¿entiendes? Y no es mi culpa, sino la de él. Así que Coré sentía que la creencia sin la acción era suficiente. Entonces, no hago nada, pero creo, y para él era suficiente. Así que
fueron temas de mucho debate y lo vemos en esta porción y en la porción pasada. Así que hay mucho trabajo espiritual que debemos de hacer y cómo el creador o la luz del creador ciertamente puede orientarnos y asistirnos eh, en nuestro trabajo. Nosotros debemos hacer el trabajo y la luz del creador nos orienta y nos asiste. Así que tenemos la oportunidad de crear y controlar todos los sucesos o acontecimientos de nuestras vidas. Así que hay una cohesión espiritual entre la luz que no puede venir a nuestra vida a ayudarnos si nosotros no la invitamos a que lo haga. O sea, no estamos solos en nuestra labor de crecer y transformarnos, pero somos nosotros los que debemos de iniciar ese proceso e invitar a la luz a que nos ayude. Debemos de estar determinados a hacer nuestro trabajo, a cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, enfrentar nuestros miedos para que le podamos encarar y de esta manera, al pedirle la ayuda al creador, la luz vendrá. Así que es algo muy enriquecedor todo lo que esta porción nos invita. Así que Coré quería estar solo en su vida, aseverando que él conocía todas las razones espirituales por las cuales la persona tenía que hacer ciertas cosas y no otro, y que él no necesitaba ninguna ayuda, por decirlo de esta manera. Pero la luz del creador es la energía que nos sustenta, la energía que nos da vida. Sin ella nosotros no tenemos nada, no podemos hacer nada. No, solamente con ella podemos hacer nuestro trabajo de transformación. Y a medida que hacemos el trabajo de transformación, la luz se nos va revelando. Se nos puede revelarse. Así que tenemos que preguntar por qué nos ocurren cosas y debemos de asumir nuestra responsabilidad. Asumir la responsabilidad de hacer nuestro trabajo espiritual. Así que cada uno de nosotros tiene la capacidad de conducir su propio automóvil, ¿entiendes? Encender la energía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este vehículo pueda correr. Así que es algo muy, muy relevante, por decirlo de esta manera, lo que esta paracha nos enseña a cada uno de nosotros. Y cada parte que nos hablas aquí en esta porción de Yucatán nos viene a enseñar que nosotros, ¿entiendes? O de recordar que no es tan solo una pequeña parte del panorama, sino es el panorama completo. Así que en esta porción de Yucatán, la conexión con la vaca roja, su significado, el que era impuro se volvió puro y el que era puro se volvió impuro. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo el trabajo con dicho ritual se impurificaba. Así que aquí hay una evaluación personal que los sabios hacen y es que quien cree que está puro, en realidad no lo está. Y quien cree que está impuro, en realidad lo está. Así que la vaca roja tiene el poder de liberarnos de la muerte y transformar la inmortalidad. Transformarla, o sea, de la muerte y traer la inmortalidad. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque cada cosa que se hacía, por ejemplo, cada una de las partes que le pertenecían a la vaca que es Malhú, están en 7 y 7 se hacían 7 lavados, hablándote una referencia a los 7 años del año sabático que contiene las 7 sefirot. Así que todos los rituales son en 7. Todo lo que es hecho de esta vaca con el propósito de purificación y no para santificación que le fue dada al ayudante de los sacerdotes, en este caso Eleazar, ¿entiendes?
Esto es Eleazar, él no realizaba el de cuello o el insternario para ningún juicio severo. ¿Entiendes? Y aún así para Aarón, quien estaba en el nivel más perfeccionado que Eleazar, no necesita estar presente en el mismo o estar disponible, nos dice el Zohar. Así que la vaca roja tenía el poder de anular y neutralizar el pecado del becerro de oro, la idolatría del becerro de oro que se dio en ese tiempo. Al conectar con esta sesión, no solo nosotros vamos a estar hablando, leyendo acerca de lo que ocurrió hace muchos años, sino que en esta semana se nos otorga ese poder de eliminar la muerte de cualquier clase o situación que se nos esté presentando en nuestras vidas, ya sea una muerte física, una muerte emocional, en nuestras relaciones, una muerte psicológica, manifestación como conflictos internos y dolor emocional, que van a ser reemplazados con la luz del Creador al conectar con esta porción semanal que nos trae esa luz de vida, trae la luz de la vida. Así que la palabra Jucatán significa leyes, éticas, decretos, y desde una perspectiva cabalítica no se trata de leyes y acciones que tengamos que hacer, sino que la misma Biblia nos dice o consiste en una ley universal de causa y efecto. Así que cuando nosotros estudiamos todo esto, nos enseña acerca de nuestra propia vida, de la aplicación de las lecciones, al fin de conocer las razones de todas nuestras acciones, al fin de que nosotros entenderemos nuestros propios impulsos, nuestras influencias kármicas y así como nuestro propio tikkun, la corrección que hemos venido a hacer. Así que en la porción de esta semana que el pueblo pasa por ciertas áreas para llegar a la Tierra Santa y en las cuales ellos se querían ahorrar una semana de viaje al pasar por Edom. Edom, un lugar de caminar alrededor, en lugar de caminar alrededor del dicho lugar. El pueblo pidieron piedad, pero los edomitas no le agradaban el pueblo hebreo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todo esto creó un caos, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no tan solo querían pasar a través de ese lugar, sino que estaban dispuestos a pagar por cualquier cantidad de agua que ellos usaran. Y pedían que se apiadasen de ellos, pero la respuesta fue: ¿quiénes son ustedes? Váyanse de aquí, ¿verdad? Así que el pueblo tuvo que caminar alrededor de donde no pudo pasar por ahí. Esto lo que nos viene a enseñar a nosotros es que tenemos que tener una tendencia a sentir que podemos imponerle nuestra dificultad a los demás. Nosotros tenemos la tendencia a querer imponerle nuestra dificultad a los demás. Y la verdad es que nosotros somos responsables de nuestra propia desdicha. Uno de los más grandes problemas que cada día nosotros enfrentamos son a causa de nuestras acciones. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros comienza por hacer algo e imponérsele a otro para que el otro sea que nos interprete o por complete lo que nosotros teníamos que hacer. Así que el pueblo pidió ayuda para mejorar su existencia y cualquier dificultad que pudieran estar experimentando. O sea, ellos querían salir de ese caos. Nosotros causamos nuestro propio caos. Para eliminar este caos necesitamos que inyectarle una conciencia, inyectarle en nuestra conciencia el concepto de la mente sobre la materia. Y cuando hacemos esto, muchas cosas son transformadas. Así que cuando nosotros entramos en contacto, como lo habla esta porción, el número 19.2, con la muerte, cuando tocamos el cuerpo de alguien que ya ha fallecido y realizamos acciones negativas, así como cuando pasamos por la muerte de un negocio, de una relación, ¿qué hacemos? Estamos absorbiendo energía negativa. Y esa energía negativa de la muerte debe de ser eliminada posteriormente.
Pero ese proceso de eliminación de la energía de la muerte involucra a la vaca roja. Y a través de esta lectura, nosotros que estamos haciendo una limpieza de ese tipo de energía de muerte, ¿entiendes? Para poder ir hacia el otro nivel. Así que todos los juicios inferiores y todo lo que viene del aspecto de contaminación reciben su fuerza en Malhut. En el momento en que ella solve del otro lado y muere en juicio, para decirlo así, está de ese otro lado. Así que tan pronto como se realizaba el ritual de quemar la vaca abajo y la sentencia llevada al cabo, en este lugar esta vaca arrojan sobre ella las leñas del cedro y entonces esa energía se debilitaba, el aspecto impuro donde prevalecía se quiebra, se vuelve débil, se escapa de allí y ahí yace el poder, ver su poder roto y suprimido, ¿entiendes? Por la realización en el ritual de quemar la vaca de roja. Así que era una manera de purificar al pueblo. El pueblo era purificado. La persona que realizaba esta ceremonia se contaminaba y cuando alguien, como decíamos ahorita, cree que está contaminado, que no lo está y viceversa. Así que cualquier acción de resistencia, de restricción, de sacrificio al ego puede eliminar la energía de la muerte de nosotros, nos puede sacar de esa situación. Con el hisopo se mezclaba con la ceniza. El hisopo era un tipo de hierba medicinal que se llamaba así hisopo. Se mezclaba con la ceniza de la vaca roja con el fin de purificar. Así que esta lectura nos conecta con el poder sanador, con ese poder sanador para que nosotros podamos arrojar luz. Así que cuando el pueblo estuvo en el desierto, eran perseguidos por pozos de agua que le proporcionaban y ese milagro se debía a los méritos de la profetisa Miriam. Pero cuando ella muere, el pozo se seca, ¿entiendes? Y esto nos viene a enseñar muchas cosas a nosotros y cuán importante es que nosotros podamos reconocer y entender el potencial que tenemos, ¿entiendes? Entonces, esta porción nos fortalece en el interior para ser guiado y orientado hacia según la naturaleza positiva, hacia nosotros, hacia nuestro lugar de destino, hacia lo que queremos hacer. Así que al igual que Miriam, se nos podrá permitir traer el sustento del Creador hacia los demás, hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando el pozo se secó, eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Entiendes? Y ahí es donde le dice a Moisés que recogiera su vara y le hablara a la roca, de la cual él haría botar agua. Iba a salir agua. Pero Moisés, en lugar de eso, la golpeó. Muchas veces se cree que Moisés se le prohibió la entrada a la tierra de Israel debido a esta acción. Pero según con los que nos dice el Zohar, el pueblo no estaba listo todavía para presenciar un milagro. Su conciencia no podía aceptar la idea con tan solo hablarle. En otras palabras, que un milagro tan grande de la mente sobre la materia podía ocurrir. El pueblo solo se podía relacionarse con las acciones físicas. ¿Por qué? Porque era más creíble. La lección aquí es muy importante porque nosotros necesitamos elevar nuestra conciencia, nosotros necesitamos prepararnos para estar listos para aceptar los milagros en forma pura, porque se nos impediría verlo. A nivel superficial, Dios estaba castigando a Moisés al prohibirle la entrada a la tierra. El Zohar nos dice que si Moisés hubiese guiado al pueblo hasta la tierra de Israel, había alcanzado el nivel de la redención final, el nivel del Mashiach. Entonces el Mashiach no iba a venir, pero el pueblo todavía no había elevado su conciencia para alcanzar ese mérito. Así que tuvieron que entrar a Israel sin Moisés. Y hoy en día tenemos que elevar nuestra conciencia mediante la transformación espiritual para poder obtener esos méritos y derechos de que Moisés
entre a Israel con nosotros, entre a la tierra prometida con nosotros en la redención final. Así que, ¿qué hace Moisés? Moisés envió mensajeros que eran descendientes de Isaac, el hermano de Jacob, a la tierra de Edom. Uno de estos mensajeros le pidió al rey de Edom que permitiera al pueblo pasar por su tierra pacíficamente, pero este rey se rehusó. La razón por la solicitud, que la solicitud fue rechazada, es porque la conciencia del pueblo en aquel momento era una conciencia egoísta, ese deseo de recibir para sí mismo, su falta de compartir entre ellos y el resto del mundo, junto con la falta de respeto por la dignidad humana, causó que la luz del Creador que estuviera bloqueada. La luz del Creador estuvo bloqueada para ellos y esto causó caos. Es decir, que esto no viene a enseñar la importancia de nosotros compartir con los demás. Y al compartir nos permite abrir las puertas, revelar la luz en cualquier situación y crear paz en nuestras vidas. Eso nos dice esta porción. Así que después de la muerte de Aarón, su posición de sumo sacerdote pasó a su hijo Eleazar. La muerte de Aarón fue pública, era muy popular, y de haber muerto en privado, el pueblo, lleno de juicio interminable, habría acusado a Moisés. Así que lo había acusado de que lo hubiese matado. Así que nosotros podemos eliminar el control del Satán sobre nuestra vida al evitar juzgar a los demás. Al evitar juzgar a los demás, terminamos ese control. Bien. Así que esta plaga que ocurre, una plaga de serpiente, de fiera, que ocurrió debido a que el pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar contra Moisés, a pedir que querían volver, y todo eso provocó la ira del Creador, por decirlo en esta manera. Y cuando el pueblo entonces se arrepiente, le implora a Moisés, ¿entiende? El Creador le dice a Moisés que fabrique una serpiente de cobre que protegerá a todo el que la viera. Tan solo con verla, la serpiente creaba una conexión con Dios e invocaba el poder de la sanación. O sea que la serpiente era y todavía es un símbolo de la sanación. Es considerado en el caso del caduceo, por ejemplo, la vara con las dos serpientes entrelazadas, que es el símbolo de la medicina. Sé que este simbolismo nos ayuda a recordar que una persona que tiene una gran aflicción tiene que usar herramientas más allá de la oración para poder sanar. ¿Entiendes? Debe ejercer acciones, ya sea como ir al doctor, meditar, los 72 nombres divinos, todo esto, crear esa combinación de medidas físicas y espirituales para poder avanzar. Ha habido más conflictos y guerras que el Creador no lo permita más. ¿Por qué? Porque trasciende a la religión, y cuando se aprende y se aplica la sabiduría de la Cábala, entonces es posible traer paz en lugar de guerra, acabar con ese caos que no nos deja avanzar. Así que el Creador le mostró a Moisés un pozo en el cual el pueblo de Israel podía beber, ¿entiendes? Para el pozo menciona que había que hacerle una canción que le cantara para iluminarnos, de acercar el hecho de que en el futuro el agua será la clave para conectar con la redención final. El agua tiene el poder de elevar nuestra conciencia. El Zohar dice que es el pozo donde dijo a Moisés: reúne al pueblo. Esto nos indica que ese pozo no estaba ausente de ellos, sino que ustedes se preguntan cómo pudieron ellos sacar de este único pozo. ¿Entiendes? Esto es porque se dividía en 13 corrientes. 13 es el secreto de los 12, el cual se reciben de los mundos superiores del Seyarpí, y una de estas está compuesta con todas ellas, así que fluían, eran manantiales en el pozo que se llenaban directamente. Así que
En la batalla que el pueblo tenía con la nación de los amorreos, los israelitas salieron victoriosos, el pueblo salió victorioso. El conflicto fue breve, la decisión no debieron de haber llegado tal vez a donde se encontraban, pero fueron derrotados. ¿Qué te quiere decir esto? Que muchas veces van a haber circunstancias en nuestras vidas que hacen que nos desplacemos. A veces tenemos que estar conscientes que tal vez no estamos viviendo donde estamos destinados a vivir, sino que estamos completamente cómodos en la casa o en la ciudad o en el país que estamos viviendo. Pero debemos de ver esto como un indicador de que deberíamos de mudarnos. ¿Por qué? Porque si somos obligados a dejar un lugar, tenemos que considerar la posibilidad de que donde estamos viviendo, no era donde debíamos de estar en el principio. Así que son muchos los puntos que esta porción trae que nos ayudan a eliminar cualquier sensación de vacío físico o espiritual en nuestras vidas, que nos ayuda a recargar con energía favorable para nosotros, que nos hablan de esas acciones negativas y cómo podemos transformar lo negativo en positivo y poder tomar acciones positivas para eliminar las acciones negativas de nuestras vidas. Así que esta porción nos enseña que nosotros debemos de levantarnos, de que nosotros debemos de entender que hay, ¿cómo le explico? Que en medio del caos, en medio de nuestras quejas, de nuestras murmuraciones, lo que abrimos más caos. Pero cuando decidimos guardar silencio y tomar lo que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos, por decirlo así, de asumir la responsabilidad que tenemos que asumir en nuestras vidas hoy en día, las cosas pueden cambiar completamente para favor de nosotros. Pueden cambiar para favor de nosotros en, en todo lo más posible. O sea, hay unas medidas por medida que nosotros son medidas o para bien o medidas para mal, pero están ahí. Así que esta porción de esta semana nos lleva mucho al trabajo interno, a esa sanidad que necesitamos tener y aclarar para poder ver más allá. Así que el SOAL tiene mucho material acerca de esta porción y cómo nuestro trabajo interno, como la murmuración, como la pérdida de un ser humano, como lo fue Miriam, sus méritos, lo valiosos que eran, llevó a que un pozo se secara, pero como por los méritos de ella misma ese pozo se abre y acompaña al pueblo. Dicen que el pozo se cerró, se secó porque el pueblo no lloró lo suficiente a Miriam o no la lloró. Entonces duraron esos 3 días para sentir ese vacío y al ver que el pozo se secó, entendieron que necesitaban a Miriam con ella. Y al volver a llorarla, a sentirla y eso, entonces podríamos decir que ahí viene esa apertura de ese manantial de agua para el pueblo. Entonces, es como, esto nos enseña lo importante cuando tenemos a alguien que emana una luz, emana una energía, es una fuente inagotable para nosotros en la cual nos podemos alimentar, ¿entiendes? Entonces, para poder avanzar hacia donde tenemos que avanzar. Así que con esta porción, con esta parte, me despido de ustedes esperando que al escuchar esta porción de esta semana y pueda canalizar y entender la energía de sanidad que esta porción tiene, entender esa parte y esos niveles y cómo debemos de cuidarnos
de las murmuraciones, de esa shonara que no nos deja avanzar, ¿entiendes? Y aprender a a creer y avanzar, aún no estemos viendo nada, aunque sea contradictorio en muchas áreas de nuestras vidas. Es una oportunidad para nosotros poder avanzar hacia eso. Así que Moisés golpeó la roca y no le habló, el creador se molestó, y ver cómo toda la abundancia nos llega a nuestra vida a través de los diferentes canales. Esta abundancia que se revela de manera diferente, que dependiendo de la forma como nosotros nos comportemos, practiquemos y cumplamos los mandamientos, podemos entonces ver los beneficios espirituales que vamos requiriendo a medida que nosotros cambiamos muchas cosas de nosotros que son de una mente egipcia, y nos vamos a esos otros beneficios que nos trae esta libertad, estar constantemente inmenso en nuestras tareas espirituales, porque como dice el sol, como es arriba, es abajo. Mientras hago mis tareas espirituales, más abundancia llegan para mi vida, ¿entiendes? Así que esperamos que sea de bendición y que puedan avanzar en su camino. Shalom, bendiciones.